¿Cuántos siguen nuestras redes sociales? ¿Vieron el título del mensaje de este día? ¿No? Se llama el mensaje más valiosa que el oro. ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Voy a poner mi cronómetro que se me olvida, luego ya ven que a veces me proyecto. Ok, ya está listo. Vamos a hablar acerca de la presencia de Dios, pero quiero antes de esto iniciar. ¿Cuántos tienen cosas valiosas? ¿Cuántos han perdido algo valioso, verdad? Y como es algo que atesoras, lo buscas hasta debajo de las piedras, y dices, chamaco, te dije que no lo perdieras y ahora qué vamos a hacer, y te molestas por algo que tiene mucho valor para ti. Y yo tengo un primo que usa lentes. ¿Cuántos usan lentes para la vista? Y tengo un primo que usa lentes y un día se levantó por la mañana bien molesto. ¿Quién me escondió mis lentes? ¿Por qué son así conmigo? Y de tan enojado que estaba, se cayó en un hueco, en una coladera, y sus lentes los traía en la mano. Eso es lo más sorprendente. ¿A alguien de ustedes le ha pasado así? Y a veces eso que es importante para nosotros, eso que es valioso para nosotros, pues a veces por estar distraídos, a veces por lo que sucede a tu alrededor, puede ser que lo llegas a perder o lo llegas a extraviar. Y creo que eso es justamente lo que pasa en nuestras vidas cuando no somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así como mi primo se cayó en un hueco, así podemos caer nosotros en un hueco por no estar conectados con la presencia de Dios. Entonces, este mensaje habla acerca de relación con Dios. Este mensaje nos lleva a poder permanecer cerca de su presencia, y creo que eso nos va a evitar muchos problemas, muchas circunstancias. Aunque quiero decirte algo, la Biblia es clara y es específica. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. La Biblia no dice que te va a ir y que todo va a ser color de rosa. La Biblia dice que habrá aflicciones, pero dice, hey, tranquilos, porque yo he vencido al mundo, porque yo voy a estar contigo, y Él lo prometió. Y yo creo que nadie mejor que ustedes y todos los que estamos aquí hemos vivido experiencias en la vida y sabemos lo que se siente atravesar una circunstancia difícil con Dios y sin Dios. Sin Dios es sumamente difícil, es demasiado duro, pero con Dios hay ese descanso en el corazón, ¿verdad? Hay ese reposo de saber que Dios tiene el control. Y creo que eso es algo que tiene que estar presente en nuestros corazones. Entonces, ¿de qué team, de qué lado vas a estar hoy, verdad? ¿De los distraídos que pierden la presencia, o de aquellos que son proactivos y se mantienen en constante relación con Dios? Y aquí creo que esto va más allá de una religión, esto va más allá de algo religioso. La relación con Dios es un estilo de vida que te va a cambiar. Tener comunión, tener relación, tener contacto con Dios es algo que te va a cambiar a ti. Es algo que va a beneficiar tu vida, tu crecimiento, tu familia y todas las áreas de tu vida. Entonces, esto no se trata de religión, esto se trata de estar en comunión con Dios. Y quiero que me acompañes a Jeremías, si tú tomas nota. Jeremías 29, 13 y 14. Estoy utilizando yo una versión que se llama El Mensaje. Tal vez va a sonar un poquito distinto a tu versión. Bueno, ¿qué te parece si la leemos en las dos versiones, verdad? Para que no haya pierde. Jeremías 29, capítulo 29, versículo 13 y 14. Lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera, que es la versión que normalmente todos traemos. Jeremías 29, 13 y 14. Dice desde el 11: pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, ¿qué dice? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y los reuniré. ¿Qué está hablando este pasaje? Este pasaje nos está hablando de relación. Este pasaje nos está hablando de poder estar en comunión con Él. Está diciendo, si tú me buscas, me encuentras. Si tú me pides, yo te voy a dar. Y fíjate en la versión del mensaje, por eso a veces a mí me gusta estudiar. Cuando leo un versículo en la Reina Valera y no le entiendo a veces, ¿verdad? Como que ese de veréis, haréis, seréis, como que está medio confuso en algunas partes, ¿no? Pero si utilizamos una versión un poquito
más actualizada, fíjate cómo dice este versículo: cuando vengas a buscarme me encontrarás, sí, cuando te tomes en serio la búsqueda de mí y lo quieras más que cualquier otra cosa. Me aseguraré de que no te decepciones, cambiaré las cosas por ti, te traeré de regreso de todos los países a los que te llevé. Decreto de Dios, te llevaré a casa, al lugar de que te envíe al exilio, tú puedes contar con él. Me encanta en esta versión porque describe específicamente lo que yo estoy buscando de Dios. Puede ser que hoy estás aquí por muchas razones, puede ser que estás aquí buscando a Dios por conocerlo, y eso es buenísimo. Puede ser que estás aquí por curiosidad y también es válido. Puede ser que estás aquí por necesidad y también es válido. Entonces no importa la razón por la que hoy decidiste estar en este lugar. Lo que importa es que hoy Dios te está ofreciendo una relación de amistad con Él. Y eso yo creo que es lo más valioso que podemos recibir en esta mañana. Porque creo que muchos de nosotros nos hacemos preguntas, tenemos muchas interrogantes, nos dan vuelta a los pensamientos en la cabeza. ¿Cómo ser feliz? ¿Dónde encuentro la felicidad? ¿Cómo encuentro mi propósito en la vida? ¿Para qué vine a este lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué debo hacer? Para los jóvenes, ¿qué debo estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Y pueden ser muchas preguntas las que están rondando en nuestra cabeza. Y yo creo que la respuesta la tenemos tan cerca como conocerla a través de su palabra. Es allí donde vamos a encontrar la respuesta a todas las interrogantes, a todas las preguntas que nos hacemos. Y puede ser que a veces somos más profundos algunos, ¿verdad? ¿Por qué siento constantemente este dolor? ¿Por qué no puedo perdonar a tal persona? ¿Por qué no puedo cambiar mi estilo de vida? ¿Por qué no puedo avanzar a donde quiero ir? Y puede ser que haya muchas cosas que estén en nuestros pensamientos. Pero creo que la clave para todas esas respuestas se encuentra en nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Y más adelante vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que te estoy diciendo. Pero antes de esto quiero contarte una historia que pasó hace mucho tiempo en California, en aproximadamente 1848. ¿Han escuchado ustedes hablar de la fiebre del oro? Estaba estudiando un poquito de esto y resulta que un carpintero encontró una pepita de oro en un río. Entonces, imagínate el alboroto que se hizo en ese lugar. O sea, por más que quiso ocultarlo, era inevitable. O sea, y luego ya ves cómo son los vecinos chismosos. Aquí no hay vecinos chismosos, ¿verdad? Así de que no, imagínate, ya los vecinos ya decían, no, que hasta cadenas de oro se formaban ya en el río, que había piedras y cuanta cosa, ¿no? Le echan de su cosecha. Y era algo que era inevitable que los demás pudieran notar. Pero resulta que esto trajo un incremento de la población en ese lugar. Aproximadamente en 7 años llegaron 300,000 habitantes a California y los alrededores, porque era inevitable que todos hablaran de lo que estaba pasando en ese momento. Y la derrama económica que trajo, o que tuvo como consecuencia el hecho de que encontraron oro en ese lugar, fue increíble. Crecieron, tuvieron hospitales, tuvieron infraestructura, escuelas, centros médicos y un chorro de cosas que sucedieron como consecuencia de lo que estaba pasando. Pero para muchos eso era un sueño de vida. Ese lugar se llenó de personas de varias partes del continente, de muchos países llegaron, y era un sueño poder llegar a California en la fiebre del oro. Ellos tenían la esperanza de que su estabilidad económica iba a cambiar, de que iba a ser mejor para ellos, de que iba a darles una estabilidad en muchas áreas de su vida. Y creo que arriesgaron mucho. Dice que tenían que a veces viajar en barco en recorridos de 5 a 6 meses, arriesgando su vida en medio del mar, por llegar a encontrar ese metal precioso que tenía un valor que les iba a cambiar definitivamente la vida. Y creo que esto nos lleva a pensar un poquito. Y yo no sé si tú has pensado, pero investigué, en 2021 el precio del oro está en 1,570 y tantos pesos el gramo. Imagínate cómo cambió la vida de alguien o de una de esas personas que encontró una pepita, ¿verdad? Imagínate una de 3 gramitos, o imagínate que alguien encontró 1 kilo, 1,5 millones de pesos, ¿verdad?
¿a quién no le cambiaría la vida? Arriesgaron su vida, arriesgaron todo, dejaron su familia, dejaron sus hogares para alcanzar un sueño. Pero ahora quiero que puedas hacer y que poner en una balanza la presencia de Dios. Aquel que creó el oro, aquel que creó el metal precioso. Imagínate los cambios tan importantes que sucedieron en la ciudad por un metal precioso. Imagínate los cambios que pueden suceder en nuestra ciudad, en nuestras vidas, en nuestras familias, si tenemos relación cara a cara, personal con aquel que creó el oro, que creó esa sensación en aquel momento, en la fiebre del oro. Es impresionante. Hemos creído, y porque Costa Rica es una ciudad santa, hemos orado que las demás ciudades volteen a ver lo que está sucediendo en Costa Rica, y por eso yo lo relacionaba con la fiebre del oro, porque creo que es parte de lo que estamos comenzando a vivir como iglesia. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, para buscar la presencia de Dios? En el 99, cuando fue la inundación, el agua estaba creciendo. Recuerdo que vivía en la colonia Morelos y mi abuelita no se quiso salir de la casa y todo, que no se quiere ir, ¿verdad? Llegó el ejército, tenemos que salir porque esto se va a descontrolar, ¿verdad? Pues se tuvo que quedar mi papá, mi mamá y mi tío porque mi abuela no se quiso salir. Después nos enteramos, cuando ya bajó la corriente y todo ese rollo, la gente decía, hay culebras en las casas y en el lodo, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Decían, hay coralillos a los que les tocó, y como que querías entrar a la casa con miedo. Mi abuelita no le importaron las culebras, ¿verdad? Salió de la casa bien contenta con un botecito de café. Pues resulta que en ese botecito tenía guardados sus cadenas, sus aretes de oro. Imagínate, o sea, no le importó el riesgo, el peligro, porque era valioso para ella ese bote. Entonces, yo me pongo a pensar en la presencia de Dios cuando se trata de buscar, cuando se trata de estar en relación con Él. ¿Qué valor le damos a su presencia? Definitivamente, creo que muchas veces buscamos alternativas, buscamos formas para salir adelante de nuestras circunstancias, y son válidas, no digo que sea malo, pero creo que la única forma en la que podemos salir adelante tú y yo es con Dios. Hay circunstancias y hay razones y hay cosas que ni siquiera el dinero puede cambiar, que ni siquiera ciertas cosas pueden cambiar. La única forma es Dios. Y yo me he encontrado en circunstancias de mi vida donde solamente es Dios o es Dios. Y creo que a veces nos pasa como a mi primo, ¿verdad? Estamos un poquito desconcertados por las cosas que pasan a nuestro alrededor y perdemos la visión, perdemos el enfoque y nos desanimamos. Y no te preocupes, todos hemos pasado esos momentos, todos hemos pasado esos procesos, y si hoy te encuentras así, con la visión nublada, tal vez sin fuerzas, tal vez sin ánimo, a todos nos pasa. Y hoy justamente este tiempo es para que podamos crecer, para que tu fe, al escuchar el mensaje, al escuchar la palabra, produzca fe en tu vida y puedas crecer y puedas salir adelante de las circunstancias en las que a lo mejor hoy te encuentras. Yo sé que no es fácil cuando llevas tiempo buscando un trabajo, buscando una estabilidad, cuando tienes que mantener una familia y no tienes los recursos, cuando tienes que pagar la colegiatura. Y si te está yendo bien, ¡qué padre! ¡Qué bendición! Sigue disfrutando de esos buenos tiempos, intenta que Dios te lleve más allá del lugar donde estás hoy. Pero si estás pasando un momento de crisis, hoy es el tiempo y hoy es el día para poder confiar. No es fácil. Yo les decía en martes de oración a mí me cambió la vida y tengo muchos recuerdos. A veces tú nos ves de este lado, ¿verdad? Y piensas que flotamos sobre las nubes y que no, los mismos problemas que tienes tú los tenemos nosotros también. Y me acuerdo que a veces era martes de oración y no teníamos dinero para la gasolina, no teníamos dinero para el taxi, y como veíamos, le hacíamos y estábamos aquí. Pero ha pasado el tiempo y la fe, la confianza en Dios, la palabra que ha producido fe en nuestras vidas, ha cambiado las circunstancias. Hoy ya no es lo mismo que vivía en el pasado. Hoy las circunstancias han cambiado. Pero todo es cuando aprendemos
a confiar en Dios, a depositar nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Entonces, me impresionaba esto de la fiebre del oro. Y quiero hablarte, en el libro de los Hechos, me encanta porque habla acerca del mover de la iglesia primitiva, de cómo Jesús estuvo con los discípulos enseñándoles, cómo fue el crecimiento, cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. Pero hay un hombre que la Biblia describe, y este hombre se llama Esteban. Esteban era un hombre común y corriente, así como tú y como yo, no tenía nada de especial. Para empezar, versículos anteriores de los que vamos a leer, dice que Esteban era inconverso. Esteban no conocía a Dios. Y quiero que veas la forma en la que describe la Biblia a Esteban. Dice que era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Y eso me pone a pensar, yo no sé si te pasa, pero a veces cuando leo algo, digo, ¿será que también tú piensas así de mí, Señor? Hay otro pasaje que me gusta mucho cuando Jesús es bautizado y el Padre le dice, en ti tengo complacencia. Y yo digo, Señor, soy tu hijo. ¿Será que mi vida también te complace? Y pensaba lo mismo de este pasaje en Esteban. Decía, un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Definitivamente creo que si Esteban llegó a ganarse ese título, y no lo digo porque sea un título o porque el título sea nuestra meta, sino porque era la forma en la que la gente lo veía. Dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes ahí, por favor, en Hechos capítulo 6, versículos 5 y el 8. Son los versículos que vamos a leer del libro de Hechos. Fíjate lo que dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe y del poder del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si alguien estaba buscando nombres para bebés, a ellos no es bueno, ¿verdad? Fíjate, y dice el versículo 8, y Esteban, ¿qué dice? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre que daba fruto, que su vida reflejaba algo. La gente notaba lo que la vida de Esteban reflejaba. Y esto es algo que a mí me hace pensar, ¿qué refleja mi vida? Yo no hablo por ti porque obviamente tú conoces cómo es tu vida, pero yo sí quisiera que de mí dijeran que mi vida está reflejando algo. Que si algo refleja mi vida sea Jesús. Que si algo ve la gente en mí, pueda ver a Jesús. Pero que esa misma clase de fruto que estaba reflejando la vida de Esteban se pueda ver reflejado en cada uno de nosotros. Imagínate qué padre sería que dijera tu nombre ahí, ¿verdad? Agradó la propuesta y Moisés, varón lleno, o fulana de tal, mujer llena. Es impresionante esto, que Dios pueda hablar de alguien así. Este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice: Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales milagrosas entre la gente. En la versión del mensaje dice: Esteban, rebosante de la gracia y el poder de Dios, estaba haciendo cosas maravillosas entre la gente, señales inequívocas de que Dios estaba entre ellos. Yo no sé si has leído más adelante o en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones los discípulos son reprendidos y le dicen: hey, hombres de poca fe, no confiaron, no pudieron, no hicieron. Pero de aquí, refiriéndose a Esteban, dice: hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y creo que eso nos lleva, y creo que es algo que nos da visión del lugar al que podemos llegar si confiamos en Dios. Ojo, no te estoy diciendo que la presencia de Dios solamente es para que estés predicando la palabra, para que compartas. Y a veces la gente tiene un concepto erróneo de quién es Dios o de lo que son los cristianos, ¿verdad? La gente tiene la idea de que el cristiano es el que tiene todo el día la Biblia sobaqueada bajo el brazo y vas caminando y estás cantando todo el día. Eso no es ser un seguidor de Cristo.
Ser un seguidor de Jesús es imitar lo que Él hizo, es vivir en completa relación con Dios, porque la presencia de Dios va a producir frutos en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta yo trabajo aquí en Pavá. Entonces a veces nuestro apóstol me dice, vamos a las cruces a revisar el terreno o demás, ¿verdad? No tienen ni idea cuántas cosas aprendo estando cerca de él. No sabía yo, por ejemplo, sembramos árboles de papaya, 27 árboles para ser exactos, de papaya en el terreno, y no sabía, se tiene que escarbar a más o menos 1 metro y ponerle tierra que sea fértil para la planta, y cuando siembra la planta no la puedes, tiene que quedar al ras de la planta, no puedes tapar las hojas porque ya no funciona. El agua se la tienes que echar a la tierra, no a la planta, y un buen de cosas. Otra cosa que acabo de aprender, no sé si en sus cocheras a veces les pasa, o si tienen pasto, como que se quiebra el concreto, ¿verdad? Y fuimos al terreno y en la galera estaba así y había tierra. Me dice, ¿sabes de dónde viene esa tierra? Le digo, de abajo. Y bueno, las hormigas la subieron, entonces cuando pasan los vehículos oprimen el concreto y pues al no tener tierra abajo, ¿qué pasa? Pues se quiebra. Entonces, imagínate todas las cosas que he aprendido de alguien que pues ya tiene bastantes años, tiene mucha experiencia y ha aprendido cosas muy buenas. ¿Qué pasa cuando tú estás en una relación constante con Dios? Aprendes a conocer su corazón, aprendes a conocer cómo piensa, aprendes a conocer qué piensa de ti, aprendes a ver cómo te ve siendo Él tu Padre, y entonces las cosas comienzan a dar un giro importante a tu vida. Entonces te das cuenta de la importancia de mantenernos en una relación constante con Dios, en una cercanía con Él. Y aquí en mis notas escribí, cuando una persona cree, se llena de poder para desarrollar todas sus capacidades. Todo aquello que tú piensas que no puedes hacer, comienzas a lograrlo. Cuando tú crees, cuando tú confías. ¿Cómo produces fe? ¿Cómo llega la fe a tu vida? ¿Cuándo es el momento en el que la fe crece en tu vida? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita tu fe, al escuchar el mensaje, está creciendo. Entonces es importante que constantemente escuches la palabra, que tengas relación con Dios, que cuando leas la Biblia la leas en voz alta, que la puedas escuchar, porque así tu fe comienza a crecer. Y definitivo, llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que poner en práctica nuestra fe, en el que tenemos que echarla a andar, porque no es fácil. Yo sé que cuando vivimos momentos de presión, cuando vivimos circunstancias difíciles, no es fácil. Ahorita suena sencillo, ¿verdad? Que te estoy diciendo, que la fe. Pero cuando realmente lo vives, yo les comentaba en el primer servicio, hace una semana, familiares cercanos a mí, pues están siendo tratando de ser extorsionados, ¿verdad? Por el crimen organizado. No es fácil. No fue sencillo. Ahorita te estoy hablando y te estoy diciendo, pero cuando es el momento tiemblas, cuando es el momento en el que estás bajo las circunstancias, te hacen temblar, te hacen llorar. Pero ¿sabes qué? En ese momento es cuando entra tu comunión, tu relación con Dios, y te das cuenta quién eres y dices, no, basta, somos hijos de Dios, Señor, soy tu hijo. Así como guardaste a Daniel cuando le fue puesto que nadie podía orar, pero él decidió seguir orando, abriendo sus ventanas, y tú lo libraste. Pero mientras vivimos las circunstancias, no es fácil. Entonces, por eso es necesario estar cerca de la fuente, por eso es necesario estar orando, por eso es necesario mantenernos cerca de Dios. Porque a veces las circunstancias llegan de repente. No espera, no es como que estás esperando que algo va a pasar, ¿verdad? Y te alistas, bueno, mañana me van a llamar. Y no, estás en tu vida normal, y a veces la vida nos arroja curvas, nos arroja golpes para los que a veces no estamos listos. Pero cuando nuestra vida está en completa relación con Dios, nos damos cuenta que las circunstancias comienzan a ser diferentes. Y eso es algo que tú y yo tenemos que vivir todos los días.
todos los días estar en esa comunión con Dios, en esa cercanía. En el libro de los Hechos, quiero que me acompañes. Hechos 2 habla acerca de lo que produjo el Espíritu Santo cuando llegó sobre los primeros seguidores de Jesús. Hechos 2, y vamos en lo que llegas a Hechos capítulo 2. Mientras llegas allí, versículos anteriores en el Hechos 1:8 es la promesa que Dios le da a los creyentes, ¿verdad? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir e iba a llenar a los creyentes. Ahora, en Hechos 2, versículo 4 dice: y fueron, ¿quiénes? Todos. Vamos a leer desde el 1, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice unánimes, así como estamos tú y yo. Unánimes quiere decir en un mismo sentir, con un mismo deseo. Versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dicen? Llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es impresionante. Esto me lleva a poder entender que todos al nacer de nuevo hemos sido llenos del Espíritu Santo. Hemos recibido esa presencia de Dios en esa forma, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Es el mejor regalo que Jesús nos pudo haber dado. Y eso te tiene que dar ánimo también para decir: Señor, yo confío en ti. He sido lleno de tu presencia, he sido lleno del Espíritu Santo y me has capacitado para esto. Retomando la vida de Esteban, definitivamente él estaba muy cercano a Dios. Lo que describe este versículo creo que es importante, porque seguramente él entendía realmente lo que había pasado al haber aceptado a Jesús en su corazón y dado la oportunidad de que el Espíritu Santo lo llenara. Solamente ahí en tus notas, en Hebreos 10:22, no vayas allí, pero anótalo, esta es la traducción en lenguaje actual. Dice: por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. ¿Qué refleja este pasaje? Una relación con Dios íntima, sincera, transparente y honesta. No podemos mentir a Dios, no lo podemos engañar. Dios sabe tu acostar, tu levantar, y conoce cada aspecto de tu vida. Entonces, creo que eso nos tiene que llevar a ser sinceros con Dios. Y si tienes dudas, expresar tus dudas con Dios. Y si tienes conflictos, expresar tus conflictos con Dios. Si tienes necesidades, expresar tus necesidades con Dios. Pero estar en esa relación constante, continua con Él. Quiero hablarte, estaba estudiando un poco acerca de un estudio que hizo un antropólogo, Edward Hall, del distanciamiento social. Y nos habla de 4 tipos de distanciamientos. Creo que actualmente la pandemia trajo un distanciamiento social muy fuerte que trajo consecuencias muy graves. Muchos en este tiempo se volvieron ermitaños, muchos nos volvimos fríos y dejamos de ser empáticos con las demás personas. ¿Por qué? Porque fue consecuencia de estar aislados o de estar solos y perdimos el contacto. Y creo que esto es algo que tiene que comenzar a cambiar. Estoy contento porque, pues gracias a Dios, en algunas partes de nuestro país y de nuestro estado, pues ya estamos en semáforo verde, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para nosotros, porque como iglesia nos necesitamos la hermandad, necesitamos el compañerismo, necesitamos el abrazo de tu hermano, de tu hermana, necesitamos la palmada.
Y qué padre se siente cuando estás en un lugar donde te sientes cómodo, ¿verdad? Entonces, hay ese distanciamiento que fue como consecuencia de la pandemia. Entonces, yo te animo a que hoy podamos recuperar ese amor, esa empatía, porque creo que cuando vives un tiempo de necesidad, pues no está chido, ¿verdad? Como se dicen las señoras, no sé cómo se dicen, ¿verdad? Manita, pues voy a estar orando por ti, ¿verdad? El mensaje. O los hombres, hey varón, pues ahí te tengo mis oraciones. Pero no es lo mismo estar en casa y decir, oye, tengo una necesidad, sí, ven, vamos a orar. Tengo una palabra, tengo un consejo. Es algo que realmente nos lleva a poder experimentar el amor de Dios también con la familia en la que nos rodea aquí en la iglesia. Y bueno, este distanciamiento, el primero es una distancia íntima. Es una cercanía de entre 0 a 15 centímetros. Esa es la distancia que tenemos en esta distancia íntima. Este tipo de espacio es reservado para las personas con las que gozas mayor intimidad y confianza. En este tipo de intimidad pues están los abrazos, las caricias, las palmadas, el susurro, es estar en esa cercanía. El segundo tipo de distanciamiento es la distancia personal, una cercanía de entre 45 a 1,5 metros más o menos. Se presenta cuando tienes un acercamiento con las personas, ¿verdad? Charlas, meetings, fiestas, como que te lo presentaron, pero pues no hay compromiso, ¿verdad? No hay algo que tengas de compromiso con esta persona. El número 3 es el distanciamiento social. Es una cercanía de entre 2 a 3,5 metros. Esta distancia es la que mantenemos cuando vamos a tratar con desconocidos o personas con las que no tenemos ningún tipo de relación. Ejemplo, proveedores, clientes de tu trabajo, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. ¿Y por qué te hablo de esto? Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Y la última es distancia pública. Es una distancia de entre 3 a 7,5 metros, que es justo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Es la distancia con la que yo te estoy hablando a ti. Ahora yo quiero que puedas comparar un poquito en este tiempo. ¿Cuál es la distancia en la que te encuentras con Dios? ¿Me pueden ayudar, porfa, otra vez? Y bueno, ahí viene Juan. Nos va a ayudar Juan el día de hoy. Señor Juan, con respeto, por favor, porque legalmente ya pasó a otra etapa de su vida. Pero el primer distanciamiento del que hablamos es de 0 a 15 centímetros, que es él. El otro es de 2 a 3 metros, el otro es de 3,5 a 4 y el otro es hasta allá, porfa, de 7 metros, ¿verdad? Si no lo saben, bueno, a veces a mí me enseñaron así, no sé si es correcto o no, ¿verdad? Pues se miden pasos, ¿verdad? Los metros. Si no tenías una referencia, voy a aprendiste algo nuevo. Un paso es 1 metro, ¿verdad? Y bueno, supongamos que Juan está a 7 metros. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde se encuentra tu relación con Dios? No estoy juzgando nada, no estoy señalando a nadie. Solo quiero ejemplificar, porque esto nos ayuda a poder mirar dónde estoy parado. Si estoy teniendo broncas, ¿por qué estoy teniendo broncas? ¿Estoy cerca de Dios? ¿A dónde me encuentro? Qué padre se siente estar así, ¿verdad? Cuando tienes un problema, cuando tienes una situación difícil y tienes la oportunidad de estar así de cerca con Dios. Qué reconfortante es saber que te puedes susurrar y puedes escuchar lo que te está diciendo. Saber que si hay algo, Él va a estar allí contigo y saber que estás cerca. Y tal vez Él, que se encuentra a una distancia más allá, dices, bueno, pues todavía como que logro, ¿verdad? Del lugar donde estoy, a lo mejor escuchar, pero no es lo mismo, porque no puede haber ese contacto, no puedes sentir esa cercanía. Después está el siguiente, que es más difícil, pero después está el otro que está más allá y no es fácil escuchar. Si Juan me habla, va a ser difícil que yo pueda escuchar hasta allá lo que él me está diciendo. Y si pudieras medir hoy tu cercanía con Dios, ¿en qué lugar estás? Muchas gracias. ¿En qué lugar te encuentras?
Definitivamente Esteban creo que estaba cerca de Dios. Y en esos momentos difíciles de tu vida es cuando atesoras tanto tener cerca y saber que Dios está al pendiente y en el control de tus necesidades. Una de las cosas que más le interesan al enemigo es mantenerte lejos de Dios, porque sabe que cuando estás cerca de Dios encuentras respuestas. Sabe que cuando estás cerca de Dios encuentras esperanza, encuentras salvación, encuentras futuro, encuentras fortaleza, encuentras consuelo, encuentras ánimo. Entonces es tan importante y es tan necesario y es tan vital mantenernos cerca de la fuente. Entonces, ¿cuál es la distancia entre Dios y tú? A veces el hecho de olvidar quiénes somos, como te decía al principio, ¿verdad? De los lentes. Hay una canción que algunos la conocerán, ¿verdad? Dicen que la distancia es el olvido. ¿Algunos la escuchan? Definitivamente a veces eso es lo que pasa con Dios. El estar lejos, el estar distantes de Dios nos lleva a poder, a que no disfrutemos de las cosas, a que vivamos con temores, con ansiedad, con depresión, con circunstancias, y es bien difícil pelear solo nuestras batallas, pero cuando estamos cerca todo es diferente. Ahí como referencia, solamente anótalo, en Génesis 3, 9 al 11, dice, es cuando Dios está hablando con Adán y con Eva en el huerto, y dice, Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Él dijo, te escuché en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te dije que no comieras? Aquí hay dos puntos a resaltar. Número uno, el pecado causó una separación entre la relación que había con Dios y Adán y Eva. Pero algo que resalta para mí es que Dios estaba hablando con ellos. Estaban cerca de Él. Tenían la oportunidad de estar cara a cara con Dios. Y creo que muchas veces tú y yo hemos tenido esa oportunidad de estar cerca de Dios. Y así como Esteban, necesitamos medir nuestra distancia de dónde estamos. No importa dónde estés hoy, lo importante es que Dios nos da la oportunidad de estar cerca una vez más. ¿Qué es lo que quieres para tu vida en este tiempo? ¿Qué es lo que buscas? Y a veces decimos, no, es que no sé, no me puedo acercar a Dios porque no me siento preparado. O no creo que esté en el momento preciso para acercarme a Dios. No es cierto, eso nunca va a pasar. Si buscamos que llegue el momento adecuado para estar cerca de Dios, nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y cometemos errores constantemente. Entonces, buscamos a Dios por necesidad, buscamos a Dios porque lo necesitamos, no porque estemos bien. Entonces, no esperemos a que llegue el momento preciso para poder decirle a Dios, Señor, quiero buscarte. No, siempre es el momento adecuado, siempre es el momento ideal. Cuando Jesús caminó por Galilea, hubo muchas personas que se acercaron a Él. Hubo muchas personas que intentaron acercarse a Él para ver qué pasaba. Hubo uno de ellos, un hombre que se llamó Nicodemo, y se acercó a Dios con temor, pero se acercó a Dios por curiosidad, se acercó a Dios por querer saber acerca de lo que Jesús hablaba. También se acercó a Jesús una mujer que tenía o padecía un flujo de sangre. Entonces, si notamos, la gente se acercó a Jesús, Nicodemo, por curiosidad o por necesidad de saber, pero la mujer se acercó a Jesús por una necesidad de sanidad. Entonces, sin importar cuál es la necesidad o cuál es lo que te motivó a estar aquí o a buscar a Jesús, creo que Dios está dispuesto a responder, sea cual sea la razón por la que te hayas acercado. Puede ser para aprender como Nicodemo, puede ser por necesidad como la mujer que padecía el flujo de sangre, pero eso vale cualquier razón que te haga buscar a Jesús de todo tu corazón. Entonces,
Si estás pasando procesos difíciles, no todo el fuego quema. A veces también el fuego purifica. A veces el fuego también nos hace pasar procesos de madurez en nuestra vida. Si has sufrido pérdidas, has sufrido decepciones, has sufrido a lo mejor maltrato, creo que hoy es un tiempo importante para dejar que la presencia de Dios pueda transformar y sanar todas esas heridas que hay en nuestros corazones. Y si de algo te sirve esto, creo que Dios nos da esperanza a través de su palabra. Daniel y Elías salieron de la cueva. José salió del pozo. Jonás logró salir ileso del pez. Sadrach, Mesach y Abednego salieron ilesos del horno. Así que hoy Dios nos da esperanza. Si ellos tuvieron la oportunidad de salir del lugar en el que se encontraban, Dios hoy nos da la oportunidad de salir del lugar en el que nos encontramos hoy. Y como te decía hace un momento, si te está yendo bien, me da muchísimo gusto. Sigamos buscando a Dios, no te desanimes, no te detengas, no te desenfoques. Intenta ir más allá del lugar a donde Dios te ha llevado. Pero si hoy estás pasando un momento difícil, pero si hoy tus fuerzas se han cansado, si hoy tu ánimo está por los suelos, hoy yo quiero orar contigo. Hoy necesitamos que nuestra fe nos haga volver en sí, que nuestra fe nos haga reaccionar para poder regresar al lugar del que nunca debimos salir, que es su presencia.